Una nueva edición de La Palabra Sin Miedo con Horacio Catena. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Horacio. ¿Todo bien? Esperando, ansioso tu columna. Bueno, como es que me dijeron, controlen la ansiedad. Manejen la ansiedad. Manejo de ansiedad. No, bueno, para contextualizar la columna, obviamente nosotros somos una organización docente, defendemos, pugnamos por la transformación educativa, trabajamos y peleamos por la defensa de nuestro salario, nuestros derechos, y al fin de semana se produjo un hecho sumamente trascendente en educación, y no hacer alusión o no estar en ese debate, digamos, es por fuera de la realidad. Estoy hablando del primer Congreso Nacional de Educación que se dio en el marco de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, con la presencia de quien hoy se erige como la principal líder de la oposición política de la Argentina, que es nada más y nada menos 2 veces presidenta, senadora de la Nación, diputada, y una cantidad de cargos que ella misma describió, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde, digamos, trazó un panorama y unos lineamientos que aquellos que estamos en el campo popular nos tiene que interpelar, analizar y animarnos a discutir, ¿no? Que me parece que es lo que huelga en el campo popular, poder discutir con quienes dirigen el campo popular, con quienes están al frente de la representación política, cuáles son nuestras miradas acerca de lo que dicen. Y en ese sentido, la columna de hoy tiene que ver con eso, y el título es Hacia una nueva estatalidad completa. ¿Por qué? Porque el Congreso y donde se refirió en su discurso Cristina, habla sobre línea para una nueva estatalidad en materia educativa, ¿no? Yo creo que nosotros y nosotras no tenemos que caer en los debates que son fácilmente contradictorios, ¿no? Y hay que ir a responder también con política y con fundamentos, ¿no? Es decir, ¿en qué estamos de acuerdo con lo que planteó la expresidenta de la Nación? Yo podría decir que hay algunos acuerdos. ¿Cuáles son? Que hay malestar en la sociedad, que hay malestar en el alumnado y que hay malestar docente con el sistema educativo. Efectivamente, es un diagnóstico sí, que todos y todas coincidimos. Nosotros, de hecho, venimos planteando hace muchísimo tiempo la necesidad de transformación del sistema educativo. De hecho, hacemos grandes esfuerzos económicos, pero también organizacionales y de producción teórica, impulsando esa transformación necesaria, ¿no? Registrando que el sistema educativo necesita transformarse, no cambiarlo o maquillarlo, versus lo que hoy es predominante en la Argentina, que es la política del gobierno nacional, que viene a destruir el sistema educativo público, estatal, nacional, en cualquiera de sus dimensiones. Con el de financiamiento nomás ya es, digamos, la base de esa política de destrucción. Lo otro que estamos de acuerdo es que efectivamente la transferencia de los servicios educativos en los 90 fue un criterio fiscalista, también descentralizador, y que tiene que ver con la política que en ese momento, muy parecida, incluso más agresiva en algunos aspectos que la del actual gobierno, la del gobierno de Menem, que eran la privatización, la destrucción de la industria, la desaparición del Estado, la desaparición del movimiento obrero como sujeto transformado de la historia, es decir, una cantidad de cosas que tuvieron 2 leyes fundamentales, si se quiere: la Ley Federal de Educación, luego de las transferencias, el Pacto Fiscal Federal 1 y 2, etcétera, y la Ley de Educación Superior, ¿no? Me parece que esos son 2 grandes acuerdos, si se quiere. El problema es lo que vino posterior a eso, ¿no? Lo que vino posterior a eso no fue la reunificación del Sistema Nacional Público Docente, no fue la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. Por lo tanto,
digamos, lo primero que huelga en las palabras de la líder de la oposición es una autocrítica, o por lo menos poder explicar por qué se llevaron adelante una cantidad de políticas que todos estuvimos de acuerdo, es decir, de ampliación de derechos, de la obligatoriedad de la escuela secundaria, de intentar por lo menos, sin el debate necesario, la vuelta a las escuelas técnicas, con una mirada parcial de esa vuelta a las escuelas técnicas. Esos fueron todos avances. Los programas de beca, los programas de vuelta al colegio a través, como dijo, de la UDH, pero también de otros elementos como fue el Conectar Igualdad, es decir, una cantidad de políticas que amplió derechos, pero que no tuvo la presencia del Estado Nacional como centro de esa política, sino que... Plan de lectura. El plan de lectura, producción de libros, sí, yo los tengo anotados todos, el paca, los 57 millones de libros, las becas, la sala de 4 obligatoria, las universidades nacionales, entre ellas la UNTDF, es decir, no estamos discutiendo eso, al contrario, reafirmamos que eso fueron aciertos de esa política, solo que nosotros, si queremos disputar lo que viene en la Argentina y en el mundo, tenés que repasar esa agenda, no volver a esa agenda, que ese es otro acuerdo, no podés repetir, tenés que ampliarla. El problema es que en los gobiernos posteriores, que fue el gobierno de los Fernández, vamos a decir, no se amplió la agenda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es decir, no hubo una ampliación de la agenda en términos más generales. Luego, hay que decir, ¿no?, que sí es posible transformar el sistema educativo. Yo creo que efectivamente es posible, y no solo que es posible, sino que es una gran necesidad de nuestro pueblo, transformar el sistema educativo, ¿no? Ahora, esa transformación, ¿se puede hacer castigando a los docentes? ¿Se puede hacer sin los docentes? ¿Se puede hacer contra los docentes o sin idealizar? Sin idealizar y ir a una cosa, hay que hacerlo con todos los docentes. No. Lo vas a hacer con una parte importante de los docentes, porque la sociedad se divide en corrientes políticas y hay una parte de la docencia que corresponde a una parte de la sociedad que está en contra de muchas de las cosas que hace la transformación positiva de la sociedad, es decir, la ampliación de derechos, la inclusión, la ESI, digamos, eso es una realidad, y bueno, está en sus paradigmas de vida, está en su estilo de vida. Yo puedo estar en contra, no me puede gustar, pero yo lo que puedo hacer es disputar en política, no enojarme. En todo caso me enojan algunas actitudes, algunas cuestiones, pero cuando uno analiza la superestructura política no te puede enojar con Juancito o con Pepita porque piensa distinto que yo y entonces practica otra cosa. En todo caso, la obligación de un militante es transformar la minoría en mayoría con ideas más de vanguardia, más transformadoras, más populares, que vaya generando las condiciones de que la sociedad avance en un sentido y no que retroceda en el sentido que estamos retrocediendo, ¿verdad? Digo, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque luego habló de, por ejemplo, una educación secundaria dual, una que prepare para la universidad y otra que prepare para el trabajo, y la verdad es que eso no es lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros propiciamos. No porque no haya que preparar a un pibe de manera integral, y seguramente que dentro de esa integralidad está prepararlo para el trabajo, ¿no? De hecho, digamos, ella se menciona el peronismo, que me voy a referir a eso. El general Perón lo que hizo, y hay un discurso muy conocido de él, que planteó por qué universalizó el sistema educativo universitario, ¿no? Y cómo fue transformando las escuelas medias en escuelas fábrica, pero que todo eso estaba pensado también para que ingresen a la universidad, no para que ingresen al mundo del trabajo. Luego habló de consumidores digitales, cuando habló sobre el nieto o las nietas, dijo, los pibes son consumidores digitales y tenemos que transformarlo en productor y creadores digitales. Pero no habló de la industria, sino que habló de los software. Entonces ahí viene el punto de mi columna. Nosotros creemos que
para contextualizar a nivel internacional, los que han tenido éxito son los estados centralizados de planificación de la economía y planificación de la sociedad. Digo, el problema que tienen con China no es un problema que está al margen de lo que estoy planteando. Es un problema central, un estado centralizado. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Los chinos dicen que eso es socialismo al estilo chino. Eso es otro debate. Las sociedades cuando avanzaron, con el Estado planificado por los obreros y las obreras, es decir, la República Socialista y los estados de bienestar o el estado de transformación como fue el peronismo en la Argentina. Esos son los que mostraron éxito en el mundo de planificación y de incorporación de la grande mayoría al sistema educativo, de la grande mayoría a la producción, pero también de un desarrollo independiente de nuestra patria y de nuestra industria. Entonces el problema está en si vamos a ser capaces de tener una nueva estatalidad que recupere lo que es el canal de Magdalena, todo lo que es la hidrovía que le dicen, que es el Paraná Medio, si vamos a recuperar la industria naval, si vamos a recuperar el control del mercado exterior, porque la expresidenta habló que el problema son los dólares. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar los dólares? Yo no estoy de acuerdo, ¿a quién le importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la definición de la economía bimonetaria? Pero eso es otro debate. Pero ella plantea que el problema es la economía bimonetaria y es el problema de la producción de dólares. ¿Y cómo lo solucionó la Argentina el problema del comercio exterior en ese momento? Porque todavía no tenía una gran presencia. Empezaba a tener, pero no tenía la presencia que tiene hoy el dólar en el mundo. Con el control de la banca, con el control del mercado interno y el control del mercado exterior. Digo, entonces, por lo tanto, vos tenés que ir a discutir una nueva estatalidad que no sea solo de servicio. No es solo de servicio, tiene que ser de servicio y producción. Sustitución de importaciones. Exactamente, ¿quién más sustituir importaciones? ¿Cómo creció la pequeña y mediana industria en la Argentina? Creció al lado del Estado. No hay forma, sino que esa pequeña y mediana industria que todos reconocen, todos y todas reconocen, que es la que mayor empleo da, si no hay un Estado que planifique cuáles son los segmentos de producción que necesita nuestra patria, que necesita nuestro pueblo. Es decir, si el Estado no está presente en la producción de alimentos, de producción de energía, de producción de calorías, como se dice ahora, que es la recolección, si no hay una replanificación de la agricultura en la Argentina. A ver, yo el otro día lo charlaba, con mi madre lo charlaba, le digo, vieja, vos sabés que estamos importando leche. No me digas, me dice. Claro, yo me crié en una zona donde yo creo que mucho de mi edad, de la zona de donde vengo yo, la zona núcleo, pasaba todavía el lechero. La cremería estaba a 6 kilómetros. Digamos, mi abuelo tambero, peón tambero, peón de campo, pero era tambero. Entonces, que la Argentina esté importando leche no es un problemita, es un problema de matriz, es un problema estructural, y eso se resuelve con una transformación social completa, con una revolución de nuevo tipo, que democratice el uso y tenencia de la tierra y que el desarrollo planificado de nuestro país esté en manos de las mayorías populares, no de 4 intelectuales. Luego voy a otra polémica, para ir viendo. Creo que quedó claro cuál es la polémica con la expresidenta. Acá tiene que ir un tipo de Estado que planifique y desarrolle no solo servicio, sino que producción. Y no es mala palabra la producción. Si hicieron algunos intentos con el astillero Río Santiago, Tandanor, hubo un intento tímido. Tiene que venir una oleada superadora y que transforme lo que fue, a partir del 17 de octubre en adelante, la Argentina. Tenemos que refundar las bases sociales, sí, políticas, sí, productivas, sí, y hacia dónde queremos caminar en un camino soberano de la patria. Y en eso el sistema educativo juega un rol central.
juega un rol central y entonces hay que estudiar lo que no dijo la expresidenta, que cómo refundó el país en ese sentido el general Perón, porque vamos a polemizar desde ahí. Primero hay que decir que durante el 17 de octubre se acuñó una frase no muy feliz entre los cabecitas negros que decía alpargatas sí, libros no. Sí, yo te puedo explicar, va. No, pero está buena la explicación, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa subjetividad no estaba en manos del pueblo, estaba en contra del pueblo, por el tipo de sistema educativo que tenía. La intelectualidad estaba en contra del pueblo, por eso. Exacto, no, pero hay que explicarlo, porque si no, te lo usan y te dicen esos negros estaban en contra de los libros. Claro. Digo porque vos tenés que ir a esos nudos. ¿Y cómo lo revirtió? Entonces ahí viene otra polémica con la expresidenta, porque ella planteó una carrera, primero habló de la 1420, ¿no? Que fue la ley nacional de educación, la sarmientina, vamos a decirlo así. La ley Roca. Sí, pero bueno, la ley sarmientina, digamos, la universalización de la educación. Yo creo que tuvo grandes méritos esa ley, obedeció a un momento de la historia, etcétera, etcétera. No estoy hablando mal de eso, sino que hizo referencia a eso. Un modelo de país, tenés una ley para un modelo de país. Exacto. Como vos estás hablando de refundar, necesitamos una ley para un modelo de país acorde a lo que a nuestros deseos de cambiar este país. Exactamente, por eso hablé de la década del 90, lo más cercano, la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior, hablé de la 1420, hablé de las leyes, la nueva Ley de Educación y todo lo demás, y obviamente que hoy necesitas una nueva base. Ahora, ¿cuándo fue el primer estatuto docente? Todos dicen Googlea. 1957, Sí. No, 1954. Ajá. Dice Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Te tiré otra, ¿eh? No la sabía, no, Nini, ¿eh? Y hay todo un desarrollo, pero voy a un punto en polémica con Cristina y con los gobernadores que se dicen peronistas. Maestro primario, dice, principales conquistas. Maestro primario. El sueldo básico anterior de 450, que era el menor dentro del gremialismo argentino, ha sido aumentado a 1000, pasando a ser en la actualidad el mayor que se registra en la historia del gremialismo en nuestro país. Los maestros especiales cuyos sueldos básicos eran de 400 percibirán con el estatuto 900. Los preceptores de primaria con sueldo mínimo de 400 a 940. Los adicionales de costo de vida, que ascendían a 350, que cobraba el maestro, han pasado a ser sueldo con antigüedad a la fecha de la sanción de respectivo decreto, años 51 y 52. Diciéndose cargo del Estado de los aportes jubilatorios que les correspondía pagar al magisterio para ese lapso. Digo, ¿cómo gana la subjetividad? Cambiando la base material. No hablándole de lo bueno que va a ser el mundo. Pero voy más allá. En lo sucesivo podrán acumular 2 cargos de maestro, o sea, el 25% de las vacantes se produzcan serán reservadas para efectuar nombramientos entre los maestros de la actualidad. No ha cambiado nada. La carrera docente, la estabilidad. Voy a buscar porque habla del jubilado. Los adicionales, los jubilatorios correspondían al pagar al magisterio. Déjame porque es muy interesante. Sí. Lo de jubilado. La escala jubilatoria. A ver. La escala jubilatoria era del 92% hasta 500, 80% hasta 501, de 501 a 1000, bla, 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 bla. De acuerdo al sueldo, bla, bla, bla. El punto está en que se podían retirar los docentes con el 100% del sueldo. Se podían jubilar con el 100% del sueldo. Yo con esto cierro la polémica, porque el dato mata relato. No es lo más peronista el premio que se transforma en castigo
del presentismo. Pero hay que discutirlo con datos, no con enojo, con estigmatizaciones, con calificaciones, porque si no, no podemos dar el debate correcto en el campo popular. Y en el campo popular nos tenemos que escuchar y nos tenemos que animar a hacer escuchar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cala muy fuerte en la subjetividad del militante. Lo que dice una líder que lo analiza desde otro contexto. No es raro que Cristina diga eso, porque en Santa Cruz practicaron lo del presentismo. Y hay que decir que en todos lados donde se practicó lo del presentismo no tuvo ningún resultado más que el sufrimiento y el odio contra la política de los docentes. Pero alguien se lo tiene que decir. Y en todo caso, si el presentismo es un premio, tendrá que ser un premio cuando no haya ningún docente pobre en la Argentina. Porque vos premiás algo cuando ya lo que tenés te alcanza. Digo, el empleado bancario, y ahora voy a otra de las polémicas, obtiene un premio, pero no depende del sueldo ese para llegar a fin de mes, o del premio ese, u otros premios que se dan en otras reparticiones del Estado. La otra polémica, son dos polémicas en una, que hay que darla, que es relativa, que hay una frase que es cierta, pero que en mi opinión se aplica de manera poco feliz. Es cierto que el pueblo defiende lo que... La gente defiende lo que cree o siente que le es útil, es verdad. Ahora, es cierto que hubo una gran movilización trabajada por un gran activo político, por un gran frente político de oposición, para defender las universidades públicas. Y yo me pregunto, ¿a cuántas movilizaciones se llamaron para defender la escuela pública? A ninguna. Por lo tanto, eso no puede estar... que hay malestar, es cierto. Pero el año pasado hubo un hecho muy significativo en Entre Ríos, que no puede no decirse. El año pasado venían siendo apretados por el gobierno de Frigerio, castigado con descuento y todo lo demás, y la población llamó a no mandar los hijos a la escuela porque los docentes no podían hacer paro. Eso fue una gran muestra de solidaridad de clase, de entendimiento y de empatía. Y todos los días hay muestra de agradecimiento con la escuela pública. Por lo tanto, el problema es la autocrítica, ¿no? El problema es si vamos a tener la suficiente autocrítica en el campo popular para decir que la Ley Federal de Educación inauguró un periodo de crecimiento de la educación privada que fue siempre subsidiada, ¿no?, por el Estado, en todos los periodos, incluido el de Cristina, y eso obviamente que genera otras expectativas y otras posibilidades, ¿verdad? Ahora, la otra polémica es si los trabajadores estatales somos vistos como privilegiados. Si eso, ¿por quién está visto como un privilegiado? ¿O quién trabaja para que seamos vistos como privilegiados, ¿no? Me parece que ese es un punto interesante. Que hay un trabajo de muchos años, particularmente de los 90 en adelante, incluso durante la dictadura, el alfonsinismo también, los trabajadores estatales, los ñoquis, bla, bla. Pero si nosotros caemos en eso sin responder, tendríamos que decir una serie de cosas. Primero, que la cantidad de despidos que hubo en el Estado durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Milei son producto de no haberle dado estabilidad y dignidad a los trabajadores estatales. Si no, no se entiende el desguace del Estado. Y eso es una crítica que la tenemos que hacer, porque si no, después hay un sector de la sociedad minoritario y ruidoso que festeja el sufrimiento de trabajadores estatales que hacen cantidad de trabajos ocultos que no se ve, ¿no? Que la población cree que eso no existe. Podemos hablar de programas de salud mental, de atención a las víctimas de violencia de género, pero también podemos hablar de las rutas, podemos hablar de una cantidad de cosas, ¿no? Pero la estigmatización existe. Ahora, ¿a quién le tiene más odio la sociedad en términos generales? ¿A los estatales o a los dirigentes políticos que son electos para votar algo y votan otra cosa? ¿A los que han vivido de la política siempre? Porque también podríamos decir
que odian a los trabajadores aceiteros porque ganan bien. Vamos a decir, la gente odia, no envidia, no quiere. O sea, hay un peso en la palabra del privilegio que habilita a las políticas regresivas. Y yo con eso tengo polémica porque no creo que la gente odie a los estatales por eso. Yo creo que el problema de los estatales es el tipo de Estado que se ha degradado, que no hay carrera, que no hay insumo, que hay que tener mayor control, sí, que hay que tener formación política, que hay que tener formación como un trabajador estatal debe servir al pueblo y no servirse del trabajador estatal. Eso existe, pero esa falencia que tenemos los trabajadores estatales también lo tienen los privados, lo tienen los profesionales, todos lo tienen. Porque hay que hablar más de cómo se enriquecieron a costa del Estado los Techín, o sea, los Roca, los Madane, los Quintanilla, digo, todos los Macri, los capitanes de la industria. Los capitanes de la industria y todo lo demás, que son las celebridades y no la estigmatización de aquel que tristemente llega al 10, 15 de cada mes y es un trabajador estatal. Por lo tanto, a mí me duele, me molesta, porque además si uno analiza el mercado laboral de los últimos 25 años, donde incluye los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, que hubo un crecimiento del empleo, sin duda, que hubo un crecimiento del salario, sin duda, que hubo paritaria, sin duda, y que las valoramos y las defendemos, también hubo un crecimiento del trabajo monotributista y del trabajo no conveniado, de las terciarizaciones, y eso forma parte del balance de que nos tenemos que hacer cargo en el campo popular, no para señalar como responsables, sino para transformar la realidad y llevarlo a un estado superior. Y si los militantes del campo popular no nos animamos a dar esa polémica, la batalla está perdida. Entonces, como nosotros nos animamos a dar esa batalla, le decimos respetuosamente que queremos un Congreso Nacional de Transformación de la Educación, pero que vamos a empezar por Tierra del Fuego, porque nosotros vamos a transformar la educación pública con los docentes, con el pueblo y con los trabajadores, no con todo el mundo. Hasta acá llega mi columna. Excelente, Horacio. Bien ahí, con aplaudidores solamente no se cambia el rumbo de nada. Exactamente.